Buenas noches, mi nombre es Daisy Lorena Ramírez, estudiante de Ingeniería Ambiental de cuarto semestre del CEAD Sogamoso, Boyacá. Comparto con ustedes la sustentación de la evaluación final para el curso de propiedades y contaminación del suelo, donde se realiza una recopilación de los 3 momentos realizados durante todo el periodo académico. Iniciamos con las características del suelo de la Sabana de Bogotá. Como se describe en esta tabla, la número 1, la descripción de algunas características del suelo está la altitud, la temperatura promedio, precipitación media anual, el nivel freático, el tipo de drenaje natural, material parental, el uso actual, el pH, el porcentaje de la materia orgánica y la granulometría. En las características geográficas de la localización del suelo en la Sabana de Bogotá, donde se cultivan hortalizas y con una altitud de 2.640 metros sobre el nivel del mar, lo que nos indica que es una región de clima frío y su material parental es ceniza volcánica sobre la arcilla lacustre tipo 1. La clasificación del suelo se hace con base a estándares establecidos por sistemas taxonómicos según las condiciones geográficas, de localización y de material parental. El tipo de suelo predominante en esta región es el de orden andisol. Los andisuelos son suelos derivados de cenizas volcánicas, presentan excelentes propiedades físicas, sobre todo de drenaje, así como buena fertilidad gracias a la acumulación superficial de materia unificada y a la presencia de arcilla alófana. Se desarrollan a partir de cenizas y otros materiales volcánicos ricos en elementos vítreos. Tiene un contenido de materia orgánica alrededor de un 12%, además tienen una gran capacidad de retención de agua y mucha capacidad de cambio. Se encuentra en regiones húmedas, desde las regiones circumpolares hasta las tropicales, y pueden encontrarse junto a una gran variedad de vegetales. Pero ubicarse en zonas de bajas temperaturas y tener el 12% en arcilla es el responsable de la producción cafetera en nuestro país. Por esta razón es de suma importancia para la agricultura de nuestro país. Vemos la imagen de la clasificación del suelo en el triángulo de texturas. La textura del suelo indica la proporción de partículas fundamentales en ella, como la arcilla, el limo y la arena. En este caso, el limo, el suelo y la arena tienen un porcentaje de 64% para arena, 24% de limos y 12% de arcillas. Es franco arenosa según este cuadro. La textura del suelo indica la proporción de partículas fundamentales en ella, como arcilla, limo y arena, que se agrupan en suelos en textura fina, media y gruesa. Con la proporción relativa de estas fracciones minerales se pueden obtener un gran número de combinaciones que dan origen a las clases texturales. La clase textural del suelo del orden andisol dan un porcentaje del 64%. Podemos concluir que los suelos de la Sabana de Bogotá en el triángulo de textura se encuentran la textura franco-arenosa. También podemos observar el medio de la porosidad en un suelo de textura del 45.3 franco-arenosa, lo cual es baja porosidad, ya que el flujo de gases y agua por los espacios porosos se vuelve deficiente e inadecuado para la vida del suelo. Propiedades físico-químicas del suelo. El pH del suelo es ácido, su estructura física es de 5.1 a 5.5, es fuertemente ácido. Estos son caracterizados por su alta capacidad de drenaje,
lo que hace menos propenso a las inundaciones y evita que las raíces de las plantas se pudran. Esto se debe a su alto nivel de porosidad. Estos suelos cuentan con una buena aireación, lo que es muy beneficioso para las plantas, ayudándolas a absorber nutrientes. El nivel de nutrientes de los suelos franco-arenosos contiene gran cantidad de materia orgánica, lo que garantiza la producción de los diferentes cultivos, especialmente las hortalizas, ya que estos suelos son utilizados para las actividades agrícolas. Respecto al porcentaje de materia orgánica, está entre 0 y 40 centímetros en la sabana de Bogotá, que es el 12%. El clima es frío y se considera que tiene un contenido alto de materia orgánica. El pH influye en las propiedades físicas y químicas del suelo. Las propiedades físicas resultan más estables a pH neutro. A pH muy ácido hay una intensa alteración de minerales y la estructura se vuelve inestable. A pH alcalino las arcillas se dispersan, se destruye la estructura y existen malas condiciones desde el punto de vista físico. La asimilación de nutrientes del suelo es afectada por el pH, ya que determinados nutrientes no se encuentran disponibles para las plantas en determinadas condiciones de pH. La mayor disponibilidad de nutrientes se da a pH entre 6 y 7,5, pero esto depende de cada cultivo. Las características contaminantes por metales pesados. La procedencia puede ser de origen natural cuando los contenidos de metales se atribuyen a la composición de los distintos minerales presentes en el suelo. El impacto sobre la producción de cultivos. Los metales pesados, como son el cadmio, mercurio, son principales contaminantes dentro de este grupo de sustancias, además del plomo y otros. Constituyen un riesgo serio para el medio ambiente, ya que son sustancias con una gran estabilidad química ante los procesos de biodegradación, por lo que los seres vivos son incapaces de metabolizarlos, generándose en una contaminación por bioacumulación y un efecto multiplicados en la concentración del contaminante en la cadena trófica. Son responsables de innumerables situaciones de impacto sobre el ecosistema acuático y la salud pública en general del país. Impactos en la salud humana. El cadmio puede producir una intoxicación aguda o la aparición de un síndrome que incluye enfisema pulmonar, enfermedad de los túbulos renales con proteinuria. En otros casos también se han observado daños hepáticos. El arsénico, en su forma inorgánica, es muy tóxico. Los efectos más característicos por consumo de alimentos contaminados pueden causar intoxicación crónica y efectos como lesiones cutáneas o cáncer de piel. Algunos efectos pueden ser agudos, como el dolor abdominal, vómitos y diarreas. El plomo, su acumulación puede causar diversos daños en el sistema nervioso, gastrointestinal y hematológico. Los niños son vulnerables a efectos neurotóxicos. En algunos casos, estos daños son irreversibles. Diagnósticos del problema. Actualmente este ecosistema conformado por el suelo de la sabana de Bogotá está experimentando un acelerado proceso de disturbio y fragmentación debido a su uso, ya sea de tipo agrícola, ganadero o minero. Uso de insecticidas utilizados para el control de plagas en los cultivos de hortalizas en la población de la sabana de Bogotá. Los efectos producidos con la aplicación de las plaguicidas en los cultivos no cesan de forma inmediata, ya que estas sustancias, al ser solubles en agua, pueden ser arrastradas por las lluvias o el riesgo hasta llegar al suelo y las aguas subterráneas, generando un problema de contaminación. Otro problema causado por la aplicación de plaguicidas es la contaminación difusa de corrientes superficiales de agua y su dispersión en el aire, lo que puede ocasionar enfermedades digestivas y respiratorias. El problema en que se hace énfasis es el uso de insecticidas utilizados para el control de plagas en los cultivos de
de hortalizas cosechadas en la sabana de Bogotá. Esta problemática no solo afecta a los productores, sino también a los consumidores de los productos en fresco, quienes corren riesgos sanitarios por la intoxicación. Se requiere entonces de medidas para la mitigación ambiental, por cuanto el conocimiento sistemático de la problemática permitirá formular adecuadas alternativas de manejo. Uso de insecticidas utilizados para el control de plagas en los cultivos de hortalizas en la sabana de Bogotá. Formulación de hipótesis. La hipótesis para el presente trabajo, en base al diagnóstico del problema expuesto anteriormente, se proponen las siguientes hipótesis. Concentración estimada de plaguicidas en los comportamientos ambientales, suelos y agua no representa un riesgo potencial para la biota. En la mayoría de ocasiones las metodologías que comúnmente se llaman tecnologías de punta, en este caso el uso de sustancias químicas para los cultivos, no proponen una solución amigable con el ambiente, ni es la única alternativa que se tiene para la adecuada atención de suelos en riesgo, generando tecnologías económicas y sencillas que mitigan este impacto ambiental. El uso de plaguicidas y fertilizantes químicos indispensables para la práctica agrícola actual produce efectos no solo por transmisión de productos más o menos tóxicos a la cadena alimentaria humana, sino el empobrecimiento paulatino del suelo, al ir perdiéndose los microorganismos que aseguran su composición y sus nutrientes naturales. El hombre, con objeto de proteger los cultivos frente al efecto pernicioso de múltiples organismos vivos, como los insectos, hongos, nematodos, malas hierbas, etcétera, y aumentar la producción, viene utilizando desde hace décadas productos fitosanitarios como plaguicidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes. Una vez aplicados, son absorbidos por las plantas o sufren procesos de absorción, volatilización, lavado y degradación biota o abiótica en el suelo, que conducen a la formación de nuevos productos, en ocasiones más móviles, persistentes y más peligrosos que los compuestos de partida, que son susceptibles de contaminar los suelos, las aguas y pasar a la cadena trófica. Los fertilizantes son sustancias químicas de origen agrícola, fertilizantes inorgánicos o ganaderos como las purines, estiércoles o compost, que aportan nutrientes, fundamentalmente nitrógeno y fósforo, para mejorar el desarrollo y crecimiento de las plantas en el suelo. Sin embargo, cuando son aplicados de forma abusiva, con objeto de aumentar el rendimiento de las cosechas, pierden su efecto beneficioso y se convierten en fuentes de contaminación. El exceso de estos nutrientes no puede ser absorbido por la vegetación y subsidiado del suelo de forma, sobre todo los nitratos muy solubles, o a través de las aguas de escuadretería. En el caso de los fosfatos, da lugar a problemas de eutrofización de las aguas superficiales y subterráneas, provocando el crecimiento desmesurado de biomasa, en especial algas, y un aumento de la demanda biológica de oxígeno para descomponer y degradar la materia orgánica procedente de esa biomasa, que puede terminar creando condiciones de anaerobiosis que llevan a la destrucción de este ecosistema. Alternativa de solución del problema de contaminación del suelo. Pues una de las mejores alternativas fue la fitorremediación, fue la que escogió mi grupo. La fitorremediación es una técnica biológica que en el detalle se puede subdividir en varios aspectos que corresponden a distintas posibilidades de aplicación en plantas a la remediación de problemas producidos por la contaminación, basándose en los procesos que ocurren naturalmente, por las cuales las plantas y los microorganismos rizoféricos degradan y secuestran contaminantes orgánicos e inorgánicos. Esta fitorremediación trabaja mediante un conjunto de métodos para degradar, asimilar, metabolizar o detoxificar metales pesados y compuestos orgánicos. Se presenta la imagen de los mecanismos de la fitorremediación aplicables a metales pesados. Las ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que se puede realizar in situ y ex situ. Se realiza sin necesidad de transportar el sustrato contaminado, con lo que se disminuye
La contaminación a través del aire o del agua es una tecnología sustentable, es de bajo costo, es eficiente tanto para contaminantes orgánicos como inorgánicos, es poco perjudicial para el ambiente, se puede emplear en agua, suelo, aire y sedimentos, permite el reciclado de recursos, agua, biomasa, metales. Las plantas emplean energía solar. Es un método apropiado para descontaminar superficies grandes o para finalizar la descontaminación de áreas restringidas en plazos largos. Las desventajas en especies como los árboles o arbustos, la fitorremediación es un proceso relativamente lento, se restringe a sitios de contaminación superficial dentro de la rizósfera de la planta. El crecimiento de las plantas está limitado por concentraciones tóxicas de contaminantes, por lo tanto es aplicable a ambientes con concentraciones bajas de contaminantes. No todas las plantas son tolerantes o acumuladoras. La solubilidad de algunos contaminantes pueden incrementarse resultando en un mayor daño ambiental o migración de contaminantes, entre otros. El proceso de descontaminación. Las técnicas de remediación in situ de carácter físico-químico incluyen las siguientes: barreras reactivas permeables, atenuación natural controlada, tratamientos térmicos, oxidación química, fracturación, extracción con vapor y aireación del suelo. Cuando el medio ambiente se haya contaminado con sustancias químicas, la naturaleza las elimina por 4 vías, como es la acción bacteriana, donde las bacterias atrapan las sustancias químicas contaminantes para su alimentación. La absorción, que son las sustancias químicas, se pegan o sorben el suelo. La mezcla y dilución, efecto de dilución de contaminante por efecto del flujo de aguas subterráneas. Y la evaporación y descomposición de contaminante por efecto del calor solar. El periodo de tratamiento. Según la forma en la que se apliquen las técnicas de recuperación de suelo, se habla de tratamientos in situ que actúan sobre los contaminantes en el lugar en el que se localizan y tratamientos ex situ que requieren la excavación previa del suelo para su posterior tratamiento. Equipos y suministros necesarios. A continuación se muestra la descripción de los equipos para llevar a cabo la técnica de fitorremediación. Entre esos está la autoclave, la campana de flujo laminar, motor de inducción, analizador multielemental de fluorescencia de rayos X, el tractor agrícola, secador móvil, empacadora, potenciómetro, laboratorio móvil, desinizador y una balanza digital. Este es el proceso del tratamiento. El proceso se comienza en las instalaciones de la empresa con la generación del banco de germoplasma dentro del laboratorio de invernadero. Después, lo siguiente es llevar a cabo la caracterización del sitio contaminado, en la cual se evalúa la cantidad y el tipo de contaminante, así como la característica del suelo y del lugar donde se ubica. Eso se hace con el suelo de un laboratorio móvil. Una vez aceptada la técnica de fitorremediación para recuperar este suelo, se elige la planta adecuada y se transporta al lugar en el que deban trasplantarse, para comenzar con la extracción, transporte y acumulación del contaminante en su interior. Al término de esta etapa del proceso, las plantas son recogidas e introducidas en un secador móvil. Su humedad se reduce de un 90 a un 30% aproximadamente. Después las plantas son regresadas a las instalaciones para su empaquetamiento. Puede ser que el proceso no termine en ese momento y esto depende de los resultados del grado de descontaminación obtenido con un nuevo análisis de las condiciones del suelo. Asimismo, la disposición final de la biomasa producida depende de las necesidades del cliente o de las obligaciones del generador de los residuos que afectaron el suelo. Existen
principalmente tres opciones, entre las que se encuentra la incineración en una planta incineradora de residuos, en la que el peso y volumen de las plantas podría reducirse hasta un 95%, pero tiene la desventaja de que las cenizas que se producen también deben analizarse para determinar su peligrosidad, y esto representa un mayor costo. Una mejor opción es el envío de la biomasa al proceso de producción del cemento, en donde se alimenta como combustible en el quemador principal del horno. Ahí la materia orgánica es destruida o más bien transformada en energía, y las cenizas generadas son el producto llamado clinker, que forma parte de los componentes del cemento. Siempre como última opción se tiene el confinamiento, ya que en realidad esto no resuelve el problema, sino que lo hereda a futuras generaciones. Sin embargo, el confinamiento es la opción más recorrida debido a su menor costo, ya que para algunos generadores lo importante no es cómo se disponga del residuo, lo importante es conseguir la documentación para ampararse con las autoridades lo más barato posible. Conclusiones y recomendaciones: las altas concentraciones de metales pesados en el suelo alteran tanto las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo como el pH, color, materia orgánica, calidad del suelo, capacidad de intercambio catiónico, ya que conocemos que los plaguicidas son altamente tóxicos. El uso desconsiderado e inadecuado de insecticidas para el control de plagas en los cultivos de hortalizas en la sabana de Bogotá tienden a volver más vulnerable el suelo a la contaminación progresiva, reduciendo su productividad para el sector agropecuario. Asimismo, genera grandes porcentajes de contaminación. Falta mayor control de vigilancia por parte de los entes reguladores del medio ambiente hacia el uso de estos plaguicidas. Por ello, se deben implementar mayores sanciones para quien no cumpla los estándares vigentes. Y se presentan las referencias bibliográficas.